Cordial saludo, mi nombre es Karina Andrea Mayorga. A continuación presentaré el proyecto que me encuentro desarrollando en el Grupo de Investigación de Estabilidad de Pozo de la UIS, dirigido por la doctora Maica Karen Gambús y codirigido por los magísteres Diego Suárez y Miguel Palencia, titulado Evaluación del comportamiento mecánico del cemento en el sistema revestimiento cemento formación. Bien, el cemento de pozo es considerado como uno de los elementos claves para mantener la integridad del pozo a largo plazo. La pérdida del aislamiento zonal debido al daño mecánico del cemento promueve el desarrollo de fenómenos indeseables como presión sostenida detrás de la tubería de revestimiento, flujo anular o migración de gas, invasión de fluidos corrosivos, flujo cruzado entre pozos, entre otros, que resultan no solo en graves dificultades operativas, trabajos de reparación adicionales y posibles pérdidas del pozo, sino también en daños ambientales dramáticos y en últimas instancias en lesiones fatales. Bien, la experiencia, estudios de laboratorio y casos reales de campo han demostrado que, aunque la cementación primaria haya sido exitosa e inicialmente el cemento cumpla sus funciones de sellado de manera efectiva, pueden ocurrir cambios en las condiciones de presión y temperatura en la roca y en el pozo que inducen esfuerzos a través del sistema de revestimiento, cemento formación, capaces de deteriorar la integridad del cemento y de originar su falla mecánica, ya sea por agrietamiento radial o tangencial, por desunión en sus interfaces con el revestimiento y o con la roca, o por deformación plástica. Cualquiera de estos tipos de falla mecánica crea rutas por donde los fluidos de formación ingresan al anular del pozo, presurizándolo e incrementando el riesgo en las operaciones, lo cual contribuye de manera negativa al objetivo de producir hidrocarburos de manera económica y segura. De este modo, surge la pregunta de investigación: ¿cómo la integridad del cemento en el pozo se ve afectada por cambios en las condiciones de presión y de temperatura en la formación y en el revestimiento? La hipótesis que se ha planteado es: posterior a la cementación ocurren cambios en las condiciones de presión y temperatura en la formación y en el revestimiento, los cuales inducen esfuerzos térmicos y o mecánicos a través del sistema revestimiento cemento formación, capaces de originar la falla mecánica del cemento. El objetivo general de esta investigación consiste en evaluar el comportamiento mecánico del cemento en el sistema revestimiento cemento formación debido a esfuerzos inducidos por cambios post-cementing en las condiciones de presión y temperatura en la roca y en el revestimiento mediante simulación numérica. Para ello, los objetivos específicos que se deben desarrollar son: primero, seleccionar las variables más influyentes en la evaluación del comportamiento mecánico del cemento en su interacción revestimiento-roca, considerando métodos de selección multicriterio. Segundo, desarrollar un modelo de simulación numérica basada en la ley constitutiva poroelástica y en análisis elastotermoplástico, estableciendo la geometría base de estudio que represente la respuesta mecánica del cemento mediante el uso del método de elementos finitos. Tercero, comparar los resultados del modelo de simulación numérica desarrollado con los obtenidos en un trabajo base referenciado en la documentación técnica. Cuarto y último, evaluar el comportamiento mecánico del cemento para diferentes escenarios según las condiciones de presión y temperatura a las que pueda estar sometido el cemento mediante la simulación numérica. Bien, el cemento de pozo es sometido a esfuerzos suficientemente grandes capaces de deteriorar su forma de manera permanente. Los esfuerzos inducidos son los esfuerzos radial y tangencial. El esfuerzo radial actúa perpendicular al eje del pozo y es normalmente de naturaleza compresiva, mientras el esfuerzo tangencial actúa perpendicular a la dirección del esfuerzo radial, siendo referido a menudo como el esfuerzo circunferencial, cuya naturaleza es generalmente de tensión. Para comprender los criterios de falla que se emplearán en este proyecto, se deben entender primero los modos de falla del material. En general existen dos modos de falla: la falla de corte o de cizalla y la falla de tensión. Dado que el cemento
que su comportamiento es diferente bajo compresión y bajo tensión, es necesario criterios de falla diferentes para analizar cada uno de estos tipos de falla. Para la tensión se empleará un criterio de falla que especifica que la falla se origina en aquellos lugares o en aquellas partes del cemento donde se cumpla que el negativo de la resistencia a la tensión unilateral del cemento es mayor o igual al esfuerzo principal mínimo. Y para el corte se empleará el criterio de falla de Molly-Coulomb, el cual se desarrolla en términos del esfuerzo de corte octaédrico y el esfuerzo intermedio. Bien, el modelado empleado para describir el comportamiento mecánico del conjunto revestimiento cemento-formación generalmente implica como punto de partida el uso de una relación matemática entre el esfuerzo aplicado y la deformación resultante, conocido como modelo o ley constitutiva. La mayoría de estos modelos parten de la teoría elástico-lineal, la cual es la más práctica, la más sencilla. Esta teoría describe las situaciones en las que existen relaciones directamente proporcionales entre el esfuerzo que se aplica y la deformación resultante en el cemento. Aunque el cemento y la roca se comportan de manera no lineal sometidos a grandes esfuerzos, su comportamiento normalmente puede aproximarse mediante relaciones lineales en el rango de deformaciones infinitesimales. Por este motivo se incluye el modelo elástico lineal. Las deformaciones de origen mecánico de los materiales, es decir, revestimiento, cemento, formación, se acompañan además de dilataciones y contracciones originadas por variaciones de temperatura. Como cada uno de estos materiales se expanden o contraen a diferentes velocidades de acuerdo con sus propiedades térmicas, esto puede originar la falla mecánica en el cemento. Por lo tanto, se debe incluir el efecto de la temperatura en el modelo. Suponiendo que los materiales son homogéneos e isotrópicos, la termoelasticidad proporciona una relación lineal entre deformaciones, esfuerzos y temperatura en coordenadas cilíndricas dada por estas ecuaciones. Finalmente, se empleará la teoría de la elastoplasticidad, la cual es la más utilizada para modelar fallas mecánicas del cemento, pero también es la más compleja. Como mencioné, los cementos y las rocas se comportan como materiales elásticos a bajos niveles de esfuerzo y como materiales plásticos a altos niveles. Cada uno de estos modelos constitutivos tiene sus ecuaciones de gobierno, las cuales pues son complejas y al acoplarlas resulta en la mayoría de los casos imposible desarrollarlas de manera analítica si no se establecen las condiciones de frontera correctas, pero este problema se puede solucionar al desarrollarlos mediante un modelo numérico. Además de análisis elastotermoplástico, en el modelo que se desarrollará en este trabajo de investigación se incluye el efecto de la presión de poro. Por eso el trabajo está basado en la ley constitutiva poroelástica, lo cual no ha sido empleado en los modelos desarrollados anteriormente. El alcance de esta investigación es de tipo explicativo. Se desarrollará un modelo basado en el método de elementos finitos y la ley constitutiva poroelástica, involucrando análisis elastotermoplástico con el fin de evaluar el comportamiento mecánico del cemento en el conjunto revestimiento, cemento, formación, en fondo de pozo con geometría vertical, de acuerdo con los esfuerzos inducidos por cambios post-cementing en la presión y la temperatura en la formación y en el revestimiento durante las etapas operativas principales del pozo para diferentes propiedades mecánicas de la roca y del cemento convencional usando el software Abaqus. Los aportes de esta investigación son, primero, un modelo numérico tridimensional para simular los esfuerzos mecánicos y térmicos inducidos sobre el cemento a través de la roca y el revestimiento durante las etapas operativas principales del pozo. Y por último, conocer los efectos de los cambios de presión y temperatura y de las propiedades térmicas y mecánicas del revestimiento, cemento y formación sobre la integridad del cemento. Para ejecutar este proyecto se seguirá un diseño de investigación de simulación, el cual consta de 4 fases metodológicas.
Primero, la revisión exhaustiva de los modelos documentados. Segundo, el desarrollo del modelo de elementos finitos en el software Abacus. Tercero, simulación numérica en Abacus empleando el modelo desarrollado. Y por último, análisis de resultados. Esta es parte de la bibliografía consultada hasta el momento y muchas gracias.